la unidad técnica de la Federación Deportiva Nacional de Fisicoculturismo y Fitness del Perú. También ha sido miembro del personal técnico de la Federación del debut mundial y entrada al circuito olímpico en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Experto en entrenamiento funcional, 24 años de experiencia en el trabajo de gimnasio. Introdujo la pesa rusa al Perú aproximadamente en el año 1995, certificado internacionalmente en el manejo de pesas rusas, y hoy día él va a tomar la palabra con el tema el nuevo reto del instructor en el gimnasio y el entrenamiento funcional. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes con todos, mis estimados. Antes que nada, quiero poner las pautas del modo como vamos a llevar esta exposición para que sea un feedback con todos, ¿no? Desde ya les digo que voy a aceptar las participaciones en medio de la clase, en la medida que las preguntas sean concisas, sean bien reflexionadas por ustedes. Ante todo, quiero hablar un poco sobre lo que quiero poner en claro es que este curso, perdón, déjenme compartir la pantalla. Perdón, un momento. ¿Cómo salgo? El doctor Florencio dijo unos datos interesantes acerca de que esta pandemia ahora voy a compartir. Nos ha hecho reflexionar en muchos sentidos. Los gimnasios de un momento a otro han cerrado y la gente se vio en la necesidad de empezar a comprar ciertos elementos para seguir entrenando en su casa. Es decir, se dieron cuenta que no hacía falta tanto equipo costoso para ponerse a entrenar y seguir manteniendo la performance, ¿no? Y la buena salud, obviamente. Esto no ha hecho más que recordar a las personas que nos dedicamos al estudio del entrenamiento los inicios de la cultura física, los inicios de la cultura física de fuerza en general, donde no existían grandes aparatos, ¿no? Sino que la ejercitación física se desarrollaba en base a movimientos básicamente con el propio peso corporal, fondos, las paralelas, las sentadillas libres, ¿no? Esta es una razón muy importante para nosotros para seguirnos especializando en lo que es el entrenamiento funcional, pero hacer las cosas bien en nuestro medio, ¿no? Desde hace muchos años en el Perú, el entrenamiento funcional se puso de moda. Estamos hablando que esto se pone de moda más o menos en el año 2000. Paralelamente, en Estados Unidos se daba el boom de lo que es el CrossFit, no en el Perú, en Estados Unidos, y nace paralelamente el entrenamiento funcional, ¿no? El entrenamiento funcional, curiosamente, no nace en los gimnasios, sino nace en los centros médicos de rehabilitación. El término mismo lo dice, ¿no?
hacer ejercicios que ayuden al cliente, al paciente, al alumno a recuperar una cierta función específica. Entonces, quienes se encargaban de esto, no como entrenamiento en sí, pero sí como una técnica o una terapia médica, eran los expertos en rehabilitación o los fisioterapeutas. Ellos empezaron a usar una serie de artefactos con una finalidad que se va a descubrir en el transcurso de esta exposición, y luego vino lo que tenía que venir, que esto se pone de moda y se empieza a comercializar. Nuestro país no fue ajeno a ello. Yo vengo siguiendo el entrenamiento funcional desde sus inicios en Perú, cuando acá una atleta conocida, una señorita muy conocida, puso el primer centro funcional allá por el año 2000 en el garaje de su casa. Luego llegó a poner un gimnasio muy grande y lo demás es historia, ¿no? Lo demás, se empezaron a crear clases y lamentablemente, como muchas cosas en nuestro medio, el entrenamiento funcional se desvirtuó hasta niveles que en su momento los voy a comentar. Otra cosa que quiero que tengan en claro es que esta exposición, este curso, cuando me lo proponen y cuando yo presento el sílabus, ¿no? Fue a fines de febrero. Por lo tanto, como otros cursos que he dado en la academia, en la IFBB exclusivamente, ameritan de la clase práctica. O sea, ya se dijo en una conferencia anterior, hay la necesidad de la práctica como los demás cursos que van a venir, ¿no? De entrenamiento. Es decir, aquí a nosotros sí la teoría no nos basta. Pero sin embargo la teoría es importante, porque con la teoría, como bien dijo el maestro Basurto hace unos días, es lo que es el medio por el cual nosotros sentamos las bases científicas de lo que es el entrenamiento. El entrenamiento es una ciencia, no es yo hago esto y voy a ver lo que pasa. No, no, no. El entrenamiento es yo hago esto, hago lo que tengo que hacer, la nutrición adecuada, el descanso adecuado, y la ecuación es 1 más 1 es 2. Da el resultado. Yo doy fe de ello. Los grupos de alumnos que he tenido anteriormente también dan fe de ello. Entonces, yo tengo fe, por decirlo de algún modo, que de acá, pasado algunos meses, las cosas se arreglen después de esto que estamos viviendo y podamos vernos, podamos conocernos y hacer las clases prácticas, ¿no? Mientras tanto, hoy voy a presentar los elementos técnico-científicos, como se dice, de lo que es el entrenamiento funcional. Lo que vamos a hacer es una revisión de lo que es el entrenamiento funcional, que es básicamente la suma de mis investigaciones. Y una revisión porque lo creo poder demostrar en el transcurso de esta exposición, el entrenamiento funcional se ha estado llevando y se lleva mal en nuestro medio. Y nosotros, ustedes como promoción, ¿no? Y dentro de este contexto que estamos viviendo, podemos sacarle ventaja. Conversaba yo hace un mes posiblemente con muchos colegas del medio que me llamaban preocupados
qué van a hacer con sus gimnasios, ¿no? Bueno, ustedes están en un curso de instructores para gimnasios. Ese es otro tema, ¿no? Y también es cierto que desde hace un tiempo los gimnasios comerciales, puntualmente el Smart Fit, ¿no? Cuando vino el primer Smart Fit al Perú, por ejemplo, que fue el de Pardo con Elías Aguirre en Miraflores, no tenía sala funcional, no tenía espacio funcional, ¿ok? Se pone esto de moda, ¿no? Se empieza a poner de moda, se ve que es un sistema de ejercitación, de entrenamiento, que se le podía sacar cierto beneficio económico, obviamente, y los sucesivos gimnasios Smart Fit que empezaron a instalarse, que ahora ya son muchos, y cada cual más grande que otro, el de La Victoria es una maravilla, fui el otro día, bueno, antes de la pandemia, empezaron a poner sus espacios funcionales. ¿Por qué? Porque lo funcional vende. Sin embargo, como lo acaba de decir el director de la academia, no es preciso en qué momento se abran los gimnasios como los hemos conocido. Los gimnasios comerciales y voluminosos sobre todo, ¿no? Y si es que abren, se van a abrir con muchas restricciones. Se habla que van a trabajar a un 30%, lo cual es realmente poco para un gimnasio de la magnitud de estos gimnasios comerciales, ¿no? ¿Cómo van a sobrevivir? Eso es otra historia, ¿no? Lo que sí es cierto es que nosotros, si aprendemos bien lo que es el entrenamiento funcional, si entendemos la ciencia que está detrás de él y aplicamos ese conocimiento con, y acá viene el mash, ¿no? A eso quería llegar, con alumnos particulares o con este público reducido de los gimnasios comerciales en los cuales trabajamos, o vamos a poder trabajar, o aspiramos a trabajar, porque al tener estos gimnasios un público más reducido, eso quiere decir que este público reducido va a requerir mayor atención nuestra. Ya no es el profesor que va a estar dando vueltas en el gimnasio, haciéndose loco, ¿no? Sino realmente se va a requerir de la atención precisa del entrenador para con el alumno, para con un requerimiento específico. Más aún, como ya se está aperturando las federaciones en el gimnasio, que hasta posiblemente esos alumnos que vayan no es el alumno como era antes. Como dicen, las cosas van a cambiar, ¿no? No es el alumno que va a ir y se va a quedar 3, 4 horas. No, no, no. Va a haber una lista de entrada, una lista de salida, entras a tal hora y tu entrenamiento tiene que durar tanto tiempo. Entonces, el entrenador es el que tiene que planificar eso. De ahí no es novedad que de estos trabajos de gimnasio convencionales nos salen a nosotros como entrenadores trabajos particulares. Entonces, si somos puntillosos con el entrenamiento funcional, podemos sacarle provecho económico, que es al final de cuentas lo que todos queremos, ¿no? Es más, veo algunas publicidades de algunos entrenadores que ya están ofreciendo sus servicios a domicilio, ¿no? Se cerraron los gimnasios. Yo soy un entrenador particular de muchos años. Se cerraron los gimnasios, no podemos ir a los gimnasios, pero van a haber muchas personas que van a tener temor de volver a los gimnasios y a los espacios públicos, pero sí van a requerir un entrenador cualificado, ahora sí más cualificado que antes, no van a llamar a cualquiera,
a entrenar a su domicilio. Bueno, estas imágenes que muestro son ejemplos de grupos anteriores que he tenido en el estadio, en la federación, se las quería mostrar, de justamente entrenamiento funcional, ¿no? Son grupos muy interesantes que hemos tenido, y a eso aspiramos en un futuro que espero no sea muy lejano. Las clases prácticas están en deuda con ustedes, ¿no? Muy bien, entonces la metodología a seguir es tener 5 o 10 minutos de descanso pasados los 50 minutos. Me gustaría que el profesor Ángel me ayude con el tiempo para no distraerme y empezar de una vez con la exposición del curso. Correcto, no hay ningún Gracias, problema. Me gracias avisa. Ángel, gracias. Entonces, ¿qué es lo beneficioso del entrenamiento funcional? ¿Por qué entrenamiento funcional? ¿Y qué características distintas tiene al entrenamiento convencional? ¿Por qué se puso de moda? ¿Por qué? ¿Porque es más barato? ¿Porque el profesor ya no necesita ir a un gimnasio? ¿Porque el gimnasio le cobraba un cupo al profesor que no podía pagar? ¿Porque el entrenador coge un parque donde no paga a nadie ni paga impuestos y tiene el espacio libre y cobra el 100%? Porque puede poner 5, 10, 20 alumnos a la vez y cobrarle a cada uno alguna plata y sacar más en el día. ¿Por qué el entrenamiento funcional? Vamos a partir con ciertas preguntas que nos invitan a la reflexión, y en el transcurso de la exposición también se van a ir abriendo temas que espero los inviten a ustedes a reflexionar sobre la importancia de seguir estudiando y que sienten aún más las bases de la importancia del entrenador hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hablaba con un profesional de la salud mental y me decía, pasada la pandemia, y yo sí creo en eso, y lo he repetido a varios colegas, pasada la pandemia, quizás las dos profesiones que van a tener mucho trabajo, ¿no? Muchos están sin trabajo, pero no, son el psicólogo y el entrenador personal. El psicólogo porque la gente va a tener que descargar los meses de encierro y todo lo que eso ha supuesto, ¿no? Anímicamente, y el entrenamiento, porque la gente va a tener que recuperar masa muscular, la gente se ha atrofiado, esta cuarentena realmente no ha sido muy positiva en términos físicos para nadie, ¿no? Entonces, partimos de la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de entrenamiento es el mejor? Otra pregunta es, ¿se deben hacer muchas repeticiones, pocas repeticiones? ¿Debemos entrenar todo el cuerpo en una misma sesión o un entrenamiento dividido, como es el entrenamiento clásico culturista y como se ha venido haciendo, ¿no? Esas son las preguntas que están detrás de toda esta dialéctica, digamos, lo que es el entrenamiento funcional, ¿no? La respuesta, como dice un especialista, no es muy complicada. Uno tiene que entrenar según a ciertos objetivos específicos. La imagen que están viendo ustedes, bueno, este es un grupo de personas, ¿no? En un parque, podría ser un parque en Miraflores, pero no lo es, ¿no? Haciendo un circuito de lo que es entrenamiento funcional. La muestro porque para ustedes yo sé que no es ajeno esto.
Pero esta imagen es de 1890 posiblemente y pertenece a una escuela en París. Esto es un gimnasio en París. Esto es uno de los primeros gimnasios que se fundaron en el mundo, digamos, de una manera más estructurada y científica. Como pueden ver, pasa por un gimnasio funcional. Hay barras, hay paralelas, una banca para abdominales y se acabó. No hay mayor aparato ni máquina. Aquí tenemos a un médico llamado el Dr. Rowett, también de París, 1800, practicando el entrenamiento funcional. Están con 2 alumnos en unas barras paralelas. Y acá tenemos otra especie de estación o de circuito en una mansión en París para grandes y chicos. Y lo que quiero mostrar aquí es el nacimiento de los gimnasios. El nacimiento de los gimnasios y el nacimiento de la cultura física como ha llegado a nosotros. ¿Ok? Estamos hablando de 1800. La persona que ustedes ven atrás en la foto, estoy dictando un curso, es Bobby Pandur. Un cuerpo realmente envidiable, ¿no? Denso, simétrico, con un porcentaje de grasa bajísimo, y según cuenta él en sus memorias, fue creado con puro entrenamiento calisténico, ¿no? Lo que conocemos como entrenamiento de calistenia. Barras paralelas y sentadillas libres, que es parte del entrenamiento funcional. Desde ya, por favor, apunten mi correo, por favor, porque si bien vamos a conversar por aquí, cualquier otra consulta más profunda o algún dato bibliográfico en estos días, desde mañana me pongo a responderlo, ¿sí? Ahora van a ver. ¿Cuáles son los componentes clave, entonces, del entrenamiento funcional y sus beneficios? Bueno, yo me voy a basar, señores, en los mejores autores del mundo que han expuesto lo que es el entrenamiento funcional y que siguen vigentes. Paso rápidamente una lista de ellos, como es Craig Liebenson. Voy a citar sus libros en inglés. Quien desee las obras, préstenme atención, por favor, quien desee las obras que voy a citar con mis traducciones, ustedes no se preocupen, yo se las voy a dar. Yo anoto los correos y yo se las comparto. Tiene un manual muy interesante en 2 tomos de 800 páginas que se llama Manual de Entrenamiento Funcional. Como no, vamos a ver al doctor Juan Carlos Santana, un pionero en el entrenamiento funcional en Latinoamérica. Ha venido un par de veces al Perú. Vamos a citar su obra Entrenamiento Funcional también. Vamos a citar a otro experto de entrenamiento funcional que tiene varios manuales interesantes, como es Brett Contreras. Tienen un pequeño currículum de Brett Contreras. Brett Contreras se hizo popular porque se volvió un experto en el desarrollo de glúteos para damas y tiene un libro que se llama el libro negro del culturismo, creo que es de él. Tiene este manual de anatomía de ejercicios con peso corporal. Repito, quien desee estas obras, yo las tengo y se las puedo compartir vía correo electrónico para que las tengan y les va a ser de mucho uso, ¿sí? Independientemente a los textos que ustedes van a recibir de la IFBB Academy. Y por supuesto, este manual que es un poco raro, curioso, en 2 tomos de varios autores, que también, quien guste, se los comparto, ¿no? Principios del ejercicio funcional, y con este libro vamos a empezar la exposición. ¿Qué es el entrenamiento funcional?
El entrenamiento funcional, como dice el doctor Charles de Francesco, se define o lo podemos definir como movimientos o ejercicios que mejoran la capacidad de una persona para completar del modo más seguro y eficiente sus actividades diarias o lograr algún otro objetivo específico. ¿Ok? Tenemos una primera definición de lo que es el entrenamiento funcional. Vayan tomando notas porque de esta exposición sí saco preguntas que luego se adjuntan al examen final. Entonces, el entrenamiento funcional, como nos dice, es hacer ejercicios o movimientos que nos ayuden a mejorar una determinada función. ¿A quién? A mí, como puede ser a cualquiera de ustedes. Y cada uno somos universos distintos. Ni uno de nosotros, digamos, tiene las mismas características de vida. Vivimos igual. Yo entreno todos los días. Hay personas que entrenan 3, hay personas que entrenan 2, hay personas sencillamente que paran horas y horas sentadas viendo Netflix.